continuación vamos a continuar con la charla del doctor Álvaro Andrés Duarte Garcés, su charla titulada Evidencias actuales en el manejo de la pancreatitis aguda necrotizante. El doctor Álvaro Duarte es cirujano hepatobiliar y pancreático, formado en la Universidad de Verona y actualmente es cirujano hepatopancreatobiliar del Hospital Pablo Tobón Uribe. Doctor. Muchas gracias por la invitación. A todo el comité organizador de este cuarto congreso de cirugía hepatobiliar pancreática en Colombia. Entonces, la idea en la mañana de hoy es hacer una recapitulación de cuál es el manejo con la evidencia actual en este tema que se viene hablando en la última década de forma considerable sobre el manejo de la necrosis pancreática. Solo para recordar, la semana pasada, el 21 de noviembre, fue el Día Mundial del Cáncer de Páncreas. Esto obviamente nos tiene que importar a todos nosotros que vivimos en el día a día de eso. Sigue siendo la enfermedad, el cáncer más letal de todos. Casi miren esta estadística, a este año 1.257 pacientes se diagnostican todos los días y mueren 1.184. Casi que uno que se diagnostica, uno que se muere. Y esta es la realidad mundial. Entonces entramos en nuestro contexto, la pancreatitis aguda. Yo quiero adelantarme acá porque es lo que nos concierne en la mañana de hoy. Aquí hay una explicación, estas son todas las pancreatitis, la leve del 80%, la mortalidad muy baja, un 20% son moderada o severa, severa o severa, con compromiso de necrosis pancreática. De esa necrosis pancreática, 2/3 son estériles y 1/3 se infecta. Aquí la mortalidad en los estériles es al 15%, y en este tercio de las necrosis infectadas, que es lo que concierne a la mañana de hoy, la mortalidad puede llegar hasta un 35%, más o menos para contextualizarnos en la charla. No voy a tener acá la última clasificación de severidad, dada por el artículo de las guías Atlanta en 2012, ¿sí? Y esto sí nos importa para diferenciar la situación por fisiopatología de cómo se presenta la pancreatitis aguda, cuáles son las colecciones asociadas y cuáles son las que nosotros vamos a intervenir como tal. Entonces, como conocemos, hay dos tipos de pancreatitis: una la pancreatitis aguda hematointersticial, que generalmente por su patología son leves, que evolucionan de forma satisfactoria, pero hay esta otra que es como la pancreatitis aguda necrotizante, que produce estas colecciones necróticas agudas y que después de 3-4 semanas por literatura producen lo que son las necrosis encapsuladas. Aquí está, digamos, el coco, la situación de que vamos a hablar el día de hoy: cuándo intervenir, en qué momento intervenir, qué drenar, cómo drenar y cuál es la evidencia actual. Esta es una imagen que representa el RON, ¿cierto? La necrosis encapsulada con el aire adentro, que es el 40%. Solamente para dar ciertas consideraciones especiales en la evidencia actual en la pancreatitis aguda, porque sé que hay aquí, tanto como estudiantes, residentes de cirugía, ciertas declaraciones. No hay evidencia actual de inicio de antibióticos sin tener la presencia o confirmación de infección en la pancreatitis aguda severa. Se han hecho ya diferentes metaanálisis, estudios randomizados. Solamente se inician cuando hay la presencia de infección. Sobre los probióticos también hubo cierta discusión académica. El último estudio randomizado, de hecho, mostró que podía haber antes morbilidad asociada al inicio de estos, y sobre la nutrición enteral está demostrada que esta misma puede ser y debe ser la primera opción antes que la parenteral y la sonda nasogástrica como manejo inicial. Son solamente unos tips básicos en el manejo de la pancreatitis aguda. Bueno, entonces, ¿qué ha cambiado en el manejo de la pancreatitis aguda necrotizante? Hay 4 puntos o situaciones que definitivamente hacen que la situación una década o 2 décadas atrás haya cambiado el día de hoy. El primero es el momento de intervención, dado por la mortalidad asociada alta que había cuando los pacientes intervenían inicialmente, en las primeras semanas. Todo eso explicado definitivamente por la fisiopatología, pacientes que van a cirugía y morían rápidamente. Segundo, la indicación: no hay necesidad de hacer una intervención a necrosis estéril, veremos ciertas excepciones.
Lo tercero, lo que vamos a dilucidar progresivamente por literatura, cuál es el primer paso para esos pacientes, sin duda alguna el diagnóstico del drenaje endoscópico y percutáneo, y cuarto, la necrosectomía mínimamente invasiva, sea quirúrgica o endoscópica. Cuando hablamos de confirmación de una necrosis pancreática infectada, hay 3 puntos que la literatura esclarece claramente, ¿sí? El primero es cuando la imagen, sea tomografía o resonancia, tiene burbujas adentro. Recordar las diferentes áreas, hasta el 42% se presenta esto, o sea, no todo lo tienen. Lo segundo es la aspiración con aguja fina, ¿sí? Hay hasta un 30%, o sea, un tercio de sus pacientes van a tener falsos negativos. Y lo tercero es esa zona gris, que refiere a la literatura, que es aquel paciente que no mejora, que han pasado ya las 2-3 semanas de la injuria pancreática aguda, y el paciente sigue con reactantes elevados, empieza a aumentar el vasopresor, la fiebre, y es cuando se decide entonces intervenir esos pacientes. Es el espectro entonces de los pacientes que deben ser intervenidos. Simplemente para limitar cuáles son las posibilidades de que una necrosis se presente, o sea, no es solamente localizado, puede ser en toda el sitio anatómico del páncreas e igualmente en las goteras paretocólicas y hasta la pelvis. Hemos encontrado pacientes con las colecciones. 3 puntos claves en esto que quiero que queden discernidos previamente, iniciar pues como el manejo intervencionista. No hay evidencia, y al final hablaré un poquito del trial pointer que está haciendo ahora Besselink, y es en qué momento se debe, si es correcto o no, insertar un drenaje antes de 24 horas cuando la colección está infectada pero no está encapsulada. Lo segundo es obviamente el inicio de infección cuando hay confirmación de antibiótico de carbapenems idealmente, y recordar, aquí podrá haber algo de discusión, que los antibióticos hasta un 50% según algunas series pueden resolver las infecciones totalmente, pero sin embargo pues habrá otros que servirá como puente para el manejo de la infección. ¿Por qué llegamos aquí? ¿Por qué esta evidencia? ¿Y por qué llegamos a este punto? Definitivamente la historia de la cirugía pancreática y la pancreatitis demostraba que la cirugía abierta tenía una alta mortalidad con los pacientes que llevaban la cirugía. No solamente por la infección que estaba presentando, sino por todas las comorbilidades que presentaba y tenía el paciente en su contexto. Llegan entonces estas opciones, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. El drenaje percutáneo como primera opción, el desbridamiento retroviral por videoscopia, que es el VAR, la laparoscópica y la endoscópica. Esas son las 4 opciones al día de hoy. Simplemente para enmarcar las opciones que uno puede tener en el contexto de la pancreatitis, el páncreas, la colección y el abordaje que uno puede tener, sea de forma percutánea o sea de forma quirúrgica. Aquí es un desbridamiento con esfuerzos y aquí viene asistido por el VAR. ¿Qué llega entonces? Como tenía el trial Panther, el primer trial multicéntrico que demostró finalmente por qué era mejor el step approach sobre la necrosectomía abierta, realizado en Holanda por el grupo de Besselink. Definitivamente sigue siendo este grupo como el líder a nivel mundial y con evidencia en estudios randomizados sobre el manejo de la pancreatitis aguda necrotizante, asociado, veremos en diferentes trials, tanto con Europa como en Estados Unidos y a nivel mundial. Aquí eran 88 pacientes, todos ellos con infección confirmada sospechosa de excluían, como debe ser, pacientes con infecciones estériles, 45 pacientes abiertos versus 43 mínimamente invasiva, y empezaban a hablar del step up approach sobre la abierta. Aquí hay que decir claramente que casi todos los pacientes, el 90% de ellos en el step up approach eran drenajes percutáneos. Aquí no se utilizó, solo un paciente que se le hizo BARD. Eso simplemente pues como una demostración de cuál es la intención de ellos. Para nosotros es claro, de pronto para el personal que está en formación no, también es interesante que conozcan, pues esto es el abordaje percutáneo. El objetivo primario de ellos era 2 cosas, esencialmente. Primero, las complicaciones mayores. ¿Pero qué quiere decir complicaciones mayores? Eran aquellos pacientes que presentaban de nuevo una falla orgánica multiorgánica, fuera renal, fuera pulmonar, fuera cardíaco. Ese era el objetivo. Y el segundo era muerte. Definitivamente, la evidencia que representó este trial del 2010
es que la gran diferencia era la presencia de la nueva falla orgánica. La mortalidad aquí no fue significativa. De hecho, era un poquito mayor en la mínimamente invasiva. O sea, aquí la mortalidad, que eran los objetivos primarios, no fue significativa. Y toda la evidencia y toda la conclusión que sale de este trial es dado principalmente por la nueva falla orgánica. Ciertos detalles de este trial, entre la cirugía abierta, 42% mínimo una nueva intervención, casi el 50%, y mínimamente invasivo, o sea, lo van percutiendo otros también casi el 45% nuevo de rodaje. Ese es un punto que ellos defendían y defienden a través de diferentes trials, es que un tercio de ellos requieren un solo drenaje. Veo más adelante que en el que sacan en el 2017 ya era un 50% con un solo drenaje y 60% de los pacientes, además del drenaje, requirieron una microsectomía. Un seguimiento de 6 meses demostró una cierta favorabilidad también de la mínimamente invasivo en hernias, enzimas pancreáticas, menos uso de estas, y de nuevo, y esto importante, dimensión de los costos hospitalarios. Hay que aclarar que en este trial definitivamente ellos no comparaban el abierto versus el VAR, ni tampoco era su intención hablar de diferentes tasas de mortalidad, decían que requería muchos pacientes para esto. Es un artículo del 2019 que actualiza el trial que estaba presentando. Ellos querían ver, después de 7 años, un promedio de evolución de 86 meses de seguimiento, cómo se presentan los pacientes. O sea, ya pasó todo este tiempo, ¿qué ha pasado con ellos? Ellos sacan como conclusión lo siguiente, que 44% murieron o por tener complicaciones mayores en el CPAP versus un 73% en la abierta. No diferenciada en calidad de vida, en nuevos drenajes o en cirugía pancreática adicional. Pero llamativamente, eso es muy llamativo cuando uno lee el artículo con detenimiento, ellos dicen, desde el original y follow-up al día de hoy, y en la etapa nueva, o sea, desde que terminó el artículo hasta el día de hoy, cómo se comportaron. Y cuando uno ve el detalle, la mortalidad ha sido mayor en los pacientes que se les hizo el step-up approach. En la discusión no está al lado de esto, o sea, no hay una explicación dada porque cuando uno hace el seguimiento estricto solamente del follow-up hay mayor mortalidad. De resto, las variables no cambian, pero el mensaje en grande que ellos dejan es que sigue siendo el step-up approach una mejor opción. Bien, entonces, los diferentes elementos que favorecían la intervención endoscópica. Un poquito veremos más adelante también cómo los sesgos a nivel de los trials se han venido dando a favor de esto. Veremos un poquito de eso más adelante. Simplemente dos grandes como mensajes que se decían o se dicen y actualmente se trabajan en la valoración endoscópica y la posibilidad de drenar, dejar ya sea unos drenes biliares plásticos versus metálicos. Al final hablaré un poquito sobre eso, o la opción, además de hacer después del drenaje, una microsectomía endoscópica. Este trabajo es un trabajo interesante, INGAT del 2017, es el trabajo con mayoría de pacientes a nivel mundial. Este es un trabajo multiinstitucional, 8 países, aquí en Sudamérica participó Brasil, 52 hospitales, y es interesante porque querían simplemente comparar la abierta versus la mínimamente invasiva. Aquí no es abierta versus solamente endoscópico o solamente percutáneo, es la abierta mínimamente invasivo. Hicieron dos variables interesantes. Primero, cogieron las multivariables, definitivamente era menos riesgo el mínimamente invasivo y la necrosectomía endoscópica, pero más allá de eso hicieron un estudio por estratificación de riesgo. Se los digo rápidamente, había 4 tipos de grupos, unos de bajo riesgo, otro de riesgo intermedio, otro de riesgo alto y otro de riesgo muy alto. De ahí esto, en la multivariedad, basados en la edad, en el Apache, en la falla respiratoria, en la falla cardíaca, en la falla pulmonar, que fueron las variables que les daban con más alta mortalidad, los metieron en esos grupos. Y lo interesante es lo siguiente: cuando hicieron este estudio, cuando hablaron del mínimamente invasivo, era menor mortalidad en el grupo de muy alto riesgo, y cuando hablan de necrosectomía endoscópica,
también la mortalidad fue mucho menor en el grupo de alto y muy alto riesgo. O sea, el gran mensaje de este estudio era demostrar que los pacientes que eran de más alto riesgo, con más tasa de mortalidad o probabilidad de mortalidad, tenían mejores evoluciones cuando se aplicaba fuera o mínimamente invasiva percutánea o BARD y necrosectomía endoscópica. Hicieron un subgrupo pequeño, interesante, comparaban lo quirúrgico mínimamente invasivo versus la necrosectomía endoscópica, 215 pacientes, para resumir, no hay diferencia en las tasas de muertes, pero trae tres problemas grandes en este estudio. El estudio son, primero, que hay unos estudios incluyen retrospectivos. Segundo, es que muchas de esas colecciones eran estériles, ¿okay? Que deberían haber sido excluidas por lo que hemos dicho desde el principio, el contexto de esta situación. Y lo tercero, que no hablaban todos de los estudios axiales, si en realidad todos los pacientes eran candidatos a hacer lo uno o lo otro, o sea, que fueran candidatos tanto a hacerlo endoscópico como percutáneo. Entonces, tres sesgos considerables. Viene finalmente este trial, es el último del grupo de Wesseling en el 2018, llamado Tension, ¿sí? Otra vez multicéntrico, todos hechos en Holanda, y aquí querían era determinar, porque la teoría inicial era que la viabilidad endoscópica era mucho mejor en mortalidad y en cuestión de disminución de mortalidad y riesgos en los endoscópicos versus los percutáneos. Ellos querían y fueron muy estrictos en los criterios de inclusión y exclusión. Eran 17 expertos que componían así, eran 9 cirujanos, 9 radiólogos y 9 gastroenterólogos endoscopistas. Ellos tenían que determinar todos por unanimidad que el paciente era candidato a hacer una de las opciones, tanto como endoscópico y tanto percutáneo. Finalmente son 47 pacientes quirúrgicos, o sea, percutáneo o BAR, y 51 endoscópicos. Todos tenían que tener paquetes de necrosis infectada, y el step-up approach, tanto endoscópico como quirúrgico, o sea, primero realizar el drenaje endoscópico, si el paciente no mejoraba, hacia la necrosectomía endoscópica, y lo mismo en la parte quirúrgica, hacía el drenaje percutáneo, y si no mejoraba, lo hacían BARD. El objetivo primario, el mismo. Complicaciones mayores basadas en el mismo contexto que expliqué previamente, que era la nueva daño multiorgánico o muerte en 6 meses. Es una imagen simplemente que es el BARD. Este es el algoritmo de cómo llegar a los pacientes finalmente. Y lo que nos interesa, los objetivos primarios, no hay diferencia. Listo, no hay diferencia. 43% endoscópico, 45% quirúrgico. En cuanto a las nuevas tasas de falla multiorgánica, y en la mortalidad tampoco, 18% endoscópico versus 13% en cirugía. Finalmente, ni por muerte ni por objetivo primario de nuevas fallas multiorgánicas había diferencia. En los subgrupos que se encontró, había favorabilidad en las tasas de fisuras pancreáticas, en el tiempo hospitalario y, muy importante, en los costos en salud. Basado en esto, ellos querían determinar que posiblemente la vía endoscópica era mejor que la vía percutánea. Detalles que ellos mismos salen a relucir, es una muestra pequeña, pues vamos con solo el artículo se da cuenta de esto. Interesante, sí, que con 50% de los pacientes resolvieron su patología con solo un episodio de catéter percutáneo, y acuérdense que en el primer trial eran 35% y 40% solo con un drenaje endoscópico. El siguiente de 6 meses es corto, seguramente era un seguimiento a posteriori. Dejaban como este asterisco de que posiblemente la endoscopia fuera mejor versus el percutáneo o el BARD, y lo único que realmente fue diferente, lo he dicho previamente, fístulas y tiempo hospitalario. Hago un paréntesis acá, hay un RCT del año pasado donde hablaba de la favorabilidad del endoscópico versus el percutáneo o quirúrgico mínimamente invasivo. Fue fuertemente criticado. Cuando uno lee el artículo, ellos tenían diferentes y varios sesgos. ¿Por qué? Porque los pacientes, nuevamente, algunos de ellos eran solamente para manejo endoscópico. Lo segundo es que muchos de ellos habían recibido tratamientos previos. Y lo tercero es que
una randomización no fue claramente cómo se hizo. Entonces, metodológicamente, ese artículo que quería, digamos, meternos, que era endoscópico mucho mejor, no cumplía esos objetivos y tenía unos sesgos. ¿Qué nos falta el día de hoy? Primero, ¿cuántos dedos debo insertar inicialmente? ¿Qué tamaño deben ser y cada cuánto debo aumentar el diámetro de esto? Segundo, la superioridad del stent metálico sobre el cola de cerdo. Hay un estudio randomizado único hecho por unos gastroenterólogos mínimamente invasivos de Orlando. En realidad son 29 versus 31 pacientes. Es corto, pero es el único estudio randomizado al día de hoy que no demostró que los stents metálicos fueran mejores que los cola de cerdo. Listo, porque eso también da la evidencia como el boom de los endoscopistas sobre la posibilidad que ellos fueran mejores que los cola de cerdos. Entonces, la evidencia actual no lo demuestra, conociendo dos cosas adicionales, que la morbilidad era mayor, un 35%, y segundo, que los costos también eran mayores, como $9,000 por paciente. Lo último, el Pronter Trial, que lo mencionaba previamente, al día de hoy está apenas en recolección de los pacientes, espera que salga el resultado de este, es como la intención de ellos de demostrar si sirve o no de temprano en aquellos pacientes con la colección que aún no está encapsulada. Finalmente, un mensaje grande, si hay algunas conecrosis que no infectadas se debe intervenir, esto es lo que hay, si hay excepciones, cuando hay obstrucción intestinal o biliar, dolor persistente incapacitante que afecte realmente la calidad de vida del paciente, el síndrome del conducto pancreático desconectado. De hecho, el artículo interesante de este año, un nuevo estudio en metaanálisis donde se preguntan cuál es el manejo ideal para esos pacientes. La respuesta, se las digo, aún no está concreta porque es desde la forma endoscópica y quirúrgica, y también la obstrucción del tracto de salida gástrico. Es un simple ejemplo de cuando la colección puede causar problemas al paciente. Un algoritmo que no vamos a tener a explicar, simplemente demuestra cómo cuando uno tiene un paciente con una pancreatitis aguda, lo que hablamos al principio, dependiendo del momento del tiempo, desde la injuria inicial, se debe aproximar a los pacientes y reconocer que el momento donde uno debe intervenir realmente, sea endoscópico, percutáneo o abierto, que siempre serán las tres opciones, incluso la cirugía abierta, no se debe descartar, es después de las 3 semanas idealmente. Como gran consejo, como gran mensaje, yo creo que nos sirve a todos los cirujanos. Nosotros no somos unos únicos, no somos una isla, y más aún esos pacientes se debe trabajar sin duda alguna de la mano de un servicio multidisciplinario con endoscopistas, radiólogos, el laboratorio y la UCI. Finalmente el mensaje es individualizar al paciente. Muchas gracias.